voy a dirigir al peor club de España hasta poder ganar la UEFA Champions League. Para ello tendremos que decidir cuál es el peor equipo de toda España. En España actualmente tenemos 4 ligas, pero tan solo 2 están licenciadas en el FC24. Así que nos vamos a tener que ir hasta la Liga Hypermotion. Y el peor equipo de toda la liga ha sido el Villarreal B. Pero el Villarreal B es el filial de un equipo de primera división, así que vamos a elegir un equipo normal y corriente. Y en este caso vamos a escoger al Andorra de Gerard Piqué. Y no vamos a parar de simular temporadas hasta ganar la UEFA Champions League. Pero bueno, ¿te se siente? ¿Ya estás por aquí? Vaya mierda de equipo el que me acabas de traer, colega. Efectivamente, por aquí tenemos el Andorra de Gerard Piqué con el que vamos a jugar en este vídeo. Y la verdad que tenemos un equipo bastante malo. Venimos por aquí a ¿este no iba a ser el nuevo Busquets? Pues este va a ser el equipo con el que vamos a intentar ganar la Champions League. Y Gerard Piqué estará mucho con la Kings League, pero lo que es invertir en el Andorra, nada. Y es que aquí tenemos los mejores jugadores de este Andorra. Y tenemos al menos un jugador que tiene la cara hecha, pero por el resto tenemos un equipo muy malo. Pero para ganar la UEFA Champions League, lo primero que tenemos que hacer será subir a la primera división. Así que vamos a complicarlo un poco más y vamos a hacer uso de la ruleta, que nos beneficiará, o lo más seguro es que nos acabe perjudicando para hacer esto más complicado. Y es que aquí tenemos ya la ruleta, tiramos por primera vez de este vídeo y aceptar la primera oferta que nos llegue. Pues empezamos bien el vídeo. Aquí tenemos la primera oferta que nos llega al Andorra de Gerard Piqué y es un central bastante calvo, es el nuevo Borja Escalona. ¡Calvo! Y nada, le decimos adiós, desde luego no tiene ni un pelo de tonto. Todo el pelo que le falta lo tiene TS7 en la cabeza. Genial, pues ahora tenemos tan solo 4 millones de euros y tenemos 4 centrales, así que no voy a reforzar esa posición. Y lo que vamos a hacer va a ser intentar fichar a este jugador de la Real Sociedad que tenemos cedido y que tiene un potencial muy interesante para este Andorra. Madre mía, niño, el nombre es más largo que un día sin pan. Pues definitivamente nos quedan 2 millones de euros y yo no sé vosotros, pero creo que si no hacemos uso de los agentes libres va a estar muy complicado. Pero obviamente solo vamos a poder fichar un máximo de 2 jugadores. Obviamente no vamos a fichar jugadores como César Huerta. Dejadme en los comentarios qué haréis vosotros. Yo finalmente me he decantado por fichar a estos 2 jugadores libres, un portero mexicano y un centrocampista australiano, que refuerzan la plantilla. Y así quedaría definitivamente el 11 de este Andorra de Piqué, un jugador prometedor como este Iker Benito. Además tenemos por aquí a un canterano que tiene muy buena pinta y vamos a cederlo a ver si sube de media y puede ser útil en otra temporada. Vamos a ver si este equipo es capaz de meterse en los playoffs de ascenso. Ok, gente, pues ya estamos en el final de la temporada y al menos no estamos entre los últimos. Vamos a ver si estamos en el playoff de ascenso. ¡Ah, no me lo puedo creer! Bastante arriba para el equipo que tenemos, pero nos hemos quedado muy lejos del playoff de ascenso. Al menos tenemos a Carricaburu, que era uno de los jugadores más importantes de esta plantilla, que ha subido 4 puntos de valoración. Y ojo con Iker Benito, que ha subido 5 puntos de valoración, increíble. Y ojo con los fichajes que hemos hecho, el portero, que lo ha jugado prácticamente todo. La verdad que se nos ha quedado un buen equipo. Segunda temporada en la que vamos a girar de la ruleta y vamos a tener que vender a nuestro mejor jugador. Esto ya es mala leche para un jugador bueno que tenemos en toda la plantilla, que es este portero mexicano, y lo vamos a tener que vender. Al menos le podemos sacar cerca de 10 millones de euros, lo ponemos en transferible. Y por aquí tenemos la primera oferta que nos llega por el portero mexicano, las 2 de 9 millones, así que las aceptamos. Le decimos adiós al portero mexicano y atentos porque ahora tenemos un total de 20 millonazos de euros para reforzar esta plantilla. También se han ido algunos jugadores que estaban cedidos y vamos a necesitar un portero, un defensa, un centrocampista y un extremo. Para el centro del campo nos vamos a ir a por el hermano de una estrella mundial, y es que no va a ser otro que Jobe Bellingham, y nos acepta la oferta a la primera. Démosle la bienvenida al bueno de los hermanos Bellingham. Lo colocamos por aquí a Jobe Bellingham y ojo porque no viene solo, porque hemos fichado a esta joven promesa del Borussia Dortmund y ya solo nos faltaría un central y un portero, pero tan solo nos quedan 11 millones de euros. Así que para la portería tenemos a este chileno como agente libre que tiene 18 años, casi 2 metros para la portería del Fútbol Club Andorra. Y para la defensa nos vamos a ir a por esta joven promesa del Leverkusen, y para ello lo que vamos a hacer va a ser reconvertirle a central, con lo que ha subido 2 puntazos de valoración. Pero es que además vamos a hacer un fichaje extra que teníamos tenido la pasada temporada y que la rompió con nosotros. Por cierto, que tenemos a este jugador que lo hemos tenido en la pasada temporada y que ha subido unos 10 puntos de media, y así quedaría la plantilla para la segunda temporada. Pues nos vamos ya al final de la segunda temporada y vamos a ver si estamos en los playoffs de ascenso. No me lo puedo creer. Pero bueno, ¿esto cómo puede ser? Vamos a ver las stats que ha pasado aquí. Interesante, tenemos que Carricaburu, que era la apuesta de este Andorra, apenas
ha jugado, pero es que tenemos que este jugador que no sé ni quién es ha marcado 24 goles en una temporada. Stamenic, que ya tiene 77 de valoración, Iker Benito, Mbamba y Bellingham también han subido bastante de media, pero de momento el equipo no asciende. Nos vamos a tirar por tercera vez de la ruleta y yo ya no sé qué esperarme. ¡Ojo! Esta es buenísima. Aumenta tu presupuesto un 50%. Pues ojo, porque tenemos 15 millones de euros que se convierten en 30 millones de euros. Vamos a tener que reforzar el centro del campo y vamos a tener que fichar a un delantero centro. Pero lo primero que vamos a hacer va a ser vender a este Nieto. Y es que el delantero que vamos a fichar va a ser este, que además está libre. No me lo puedo creer. Esta joven promesa del Borussia Dortmund, que tiene 82 de finalización. ¿Cómo está libre esta promesa? Lo incorporamos para reforzar la delantera. Y ojito, ojito a las stats que tiene, porque obviamente lo ponemos de titular. Lo bueno es que ahora tenemos casi 30 millones de euros y nos los vamos a gastar para fichar a esta joven promesa, que en la vida real ha fichado por el Chelsea y se convierte en el fichaje más caro de toda la historia de Andorra. Vamos a cambiar la formación a un 4-2-3-1 con MCO para que sea Kendry Páez el que juegue de MCO. Ponemos a Bellingham de centrocampista y nos quedan casi 20 millones de euros para fichar un central. Me gustaría fichar a este holandés Yo Relato, pero no nos llega el dinero, así que vamos a fichar a Pau Cubarsí, que además acaba contrato a final de la temporada. Y ojo, porque Pau Cubarsí no viene solo, sino que viene acompañado por otro jugador de la Masía. Y así que de la plantilla, con estos dos nuevos fichajes, ahora sí que tenemos que ascender por narices. Después de simular esta tercera temporada, vamos a ver si hemos conseguido el ansiado ascenso a la primera división. De momento estamos en el playoff de ascenso, seguimos subiendo y ahí lo tenemos. No hemos ganado la Liga Hypermotion, pero hemos conseguido ese ascenso. Y esto es increíble, gente. Ahora que ficho a un delantero centro, sí que juega Garricaburu. Y nos ha jodido el progreso del alemán este, del Brunner. Así no puede ser. Al menos también tenemos aquí a Iker Benito, que ya tiene 77 de valoración. Y ojo con Duranville, que ha subido a 79. ¡Qué locura! Por fin, después de 4 temporadas, estamos ya en la Liga EA-Sport. Y para ello los mejores jugadores que tenemos son Duranville, Stamenic y el portero este que fichamos gratis. Pero es que ahora mismo tenemos 44 millonazos para reforzar la plantilla. Pero vamos a ver qué nos dice la ruleta que hagamos. Vale, solo podemos fichar jugadores sub-21 y la peor posición que tenemos claramente es la del lateral izquierdo. Así que nos vamos a ir a por este jugador, esta joven promesa que es lateral izquierdo. Y ahora nos vamos con los 30 millones que nos quedan a fichar a este jugador del Shakhtar Donetsk. Y finalmente nos rechazan la oferta, así que nos vamos a por otra joven promesa. Y finalmente cerramos el fichaje de este extremo por 27 millones de euros más un jugador. Y ahora sí, vaya equipazo que se nos ha quedado para la primera división. Pues vamos ya a verlo, y es que por aquí lo tenemos. Estamos en 15ª posición, más cerca del descenso que de Europa. Al menos no hemos bajado a segunda división. Por aquí tenemos la plantilla de este Andorra, donde Duranville ya es el mejor jugador de toda la plantilla, pero la verdad que me esperaba algo más en general de la plantilla. Iker Benito no para de progresar, es una locura. Y es que he tenido que deshacerme de Garricaburu porque estaba jugando sin tener media y no estaba marcando. Tira de la ruleta. Quinta vez que tiramos de la ruleta y ahora solo vamos a poder fichar jugadores del Barcelona. Pues qué bien, tenemos 40 millones de euros. Y me dirás tú a quién fichamos con ese dinero del Barcelona, porque tienen unos jugadores increíbles. En la plantilla tenemos que reforzar la portería y la defensa, incluso el centro del campo. Vamos a ver si tienen algo que nos pueda servir con 40 millones de euros. Ojo, gente, porque una de las posibilidades es fichar a Ter Stegen, que acaba contrato y tiene 11 millones de valor. Centrocampista, creo que voy a fichar a Chadi Riad, que también acaba contrato. De momento tenemos una oferta increíble por nuestro portero de 21 millones de Las Palmas. La aceptamos, obviamente. Y ahora vamos a ir a por el mejor fichaje de la historia del Andorra. Le ofrecemos 10 millones al FC Barcelona. Y ahora el problema va a ser el sueldo, que cobra una barbaridad. Madre mía, Ter Stegen, pero ¿cuánto cobra? Sí, Marc-André Ter Stegen llega a las oficinas del FC Andorra por tan solo 10 millones de pipas y un Spotify Premium. Menuda oferta de TS7. Y ojo, porque volvemos a negociar con el FC Barcelona de Hansi Flick. Y ahí está, fichamos a Fermín Trujillo, que no viene solo porque se trae con él a Chadi Riad. Vaya mercado de fichajes que acabamos de hacer, fichando a Ter Stegen, Fermín Trujillo y Chadi Riad. Así quedaría el equipo un 11 asombroso. Y hasta aquí hemos llegado, 11ª posición, 48 puntos. Marc-André Ter Stegen, que es el que más media tiene, ha bajado 2 puntos. Y Paris Brunner, que ha subido hasta los 82 de valoración, me parece increíble. Nos vamos nuevamente a la ruleta por sexta vez en este vídeo. Y es que ahora tenemos algo bueno por fin. Tenemos como comodín poder robar al mejor jugador
de la liga. La verdad que ahora mismo no sé quién es el mejor jugador de toda la liga. Pues va a ser Vinicius, que tiene 94 de valoración. Y veremos si consigue clasificar a la Andorra a Europa. Lo ponemos por Bargi en el 11 inicial. Vamos a ver si nos llega el dinero para este jugador. Vamos a ofrecerle unos 52 millones de euros. Y finalmente lo incorporamos para este Fútbol Club Andorra. Y con este equipazo yo creo que ahora sí debemos de meternos al menos entre los 4 primeros para poder ganar la Champions League. Ya aquí lo tenemos, no me lo puedo creer. Bueno, primero el Valencia ha ganado la Liga eSports. Y en tercera posición el Fútbol Club Andorra se mete por primera vez en la UEFA Champions League. Oye, increíble lo de Valencia, que ha ganado la Liga. Vamos a ver qué equipo tienen. Pues en líneas generales no tienen un gran equipo, pero han ganado la Liga con Joshua Zirkzee y con Alejandro Garnacho. Pero vaya equipazo del Valencia, niño. Vamos a ver, tenemos un jugador de 94 de media y solo marca 14 goles. Pero ¿a ti no te da vergüenza? Nos vamos a la séptima temporada. Vinicius Junior ya ha abandonado el club, así que de momento ponemos a Iker Benito en el 11 titular. Y ojo con la ruleta, porque ahora solo vamos a poder fichar jugadores de la segunda división. Y necesitamos sustituir además a Vinicius, que ya no lo tenemos. Y por aquí no estoy viendo grandes medias. Ojo con este delantero del Levante, que tiene 84 de precisión de cabeza para el banquillo. Y por aquí tenemos los 3 fichajes que hemos hecho para este Andorra de Champions. Un central para tener en el banquillo. Hemos fichado también un lateral izquierdo que vamos a poner de titular. Y luego hemos fichado a este delantero centro canterano del Levante. La primera temporada en Europa para la Andorra no ha ido muy bien, y es que nos hemos quedado fuera de la Champions. Y es que en la Champions nos ha tocado un grupo bastante complicado y no hemos podido ganar ningún partido. Así que para esta novena temporada dependemos de la ruleta para mejorar el equipo, y solo vamos a poder fichar jugadores del Real Madrid. Así que como no tenemos mucho dinero, nos vamos a ir a por este central. Y con esta plantilla el Andorra por fin ha vuelto a clasificar a la UEFA Champions League. Y nos vamos ya a la que esperemos que sea la última temporada, donde el Andorra ha pasado como segundo de grupo para enfrentarse al Stade de Reims en los octavos de final. Unos octavos que ganamos en penaltis al Stade de Reims. También ganamos en los cuartos al Mónaco. Y ojo, porque ahora nos toca el Manchester City en las semifinales. Que en la ida hemos empatado a 1. Nos vamos a por la vuelta en el Etihad Stadium. Y no me lo puedo creer, empatamos a 1, pero ganamos 1-4 en penaltis. Y gente, por fin estamos en la final de la Champions contra el Nápoles. Y vamos a ver si podemos ganar esta Champions. Y ahí está, finalmente ganamos en la prórroga con un gol de nuestro delantero centro y con un gol del hermano de Bellingham. Ahí estamos posando con la UEFA Champions League. Nos ha costado bastante más de lo que esperaba, pero lo hemos conseguido. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido este videazo. No olvides dejar tu like y suscribirte.